Pues ya les había adelantado, él es especialista en el área de género, diferentes formas, ¿no? Feminismos, masculinidades, y la mayoría de sus trabajos del Instituto de Investigaciones Culturales están en esta línea, ¿no? Tiene mucho trabajo o muchas tesis dirigidas, pero yo lo invité precisamente porque, bueno, no habíamos abordado nada de género, hemos abordado cuestiones de migración, pero nos faltaba abordar algo de género, y él muy amablemente me dio la posibilidad de que pudiera desplazarse para esta conferencia. Agradezco que haya venido en un día que no correspondía a nuestra clase, pero era la oportunidad de tener al doctor Raúl, por eso el compañero amablemente nos prestó su equipo también para grabar, para los de la clase que yo sé tenían trabajo y demás. Entonces, pues, le doy las gracias y la bienvenida, querido profesor. Gracias. Bueno, pues, primero gracias por la invitación y gracias por acogerme ahora en este espacio, en estas 2 horas. Yo no coincido mucho con la definición de especialista porque eso es como palabras muy grandes. Y bueno, voy a hacer un poco de introducción de mi llegada como a los estudios de género. Mi licenciatura es en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. Desde ahí he comenzado como a hacer... Mi tesis de licenciatura fue sobre identidad y comunidad gay en la Ciudad de México. Esta tesis fue elaborada en los años 90. Y en este momento, en los años 90, en la Ciudad de México hay una gran efervescencia de movimientos políticos y de articulaciones colectivas de la gente gay, sobre todo masculina. Las mujeres lesbianas tienen otra historia muy distinta que hace todavía también muy poco explorada, muy poco estudiada y mucho menos documentada. Últimamente ya hay como más, ya hay más trabajo sobre las mujeres lesbianas, pero en realidad es muy poco lo que se ha hecho. En el 99 llegué a Mexicali a hacer la maestría en Ciencias Sociales Aplicadas y también con el mismo tema de homosexualidad. Después, en el 2004, estuve aquí en Tijuana en el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales y también mi tesis fue sobre identidad gay, ya un poco más depurada. Esa tesis ya se convirtió en libro, se publicó en el 2014 y a partir de... Tengo ahora 14 años trabajando en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, que es donde ya plenamente estoy como desarrollando todas estas líneas. Cuando yo comencé a trabajar en el instituto, lo que estaba haciendo era básicamente cuestiones de homosexualidad masculina. Pero justamente como planteaba hace un momento la doctora Rosaura, estamos en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, también tenemos una maestría desde hace 12 años más o menos, de la cual también soy coordinador. En esta maestría comenzaron a llegar trabajos de tesis sobre feminismo, sobre mujeres, que también por proximidad, digamos, y como por consecuencia de mis investigaciones sobre homosexualidad, comencé a estudiar y a relacionarme con los estudios de mujeres sobre todo, no propiamente del feminismo. Estudios de mujeres y feminismo son 2 cosas diferentes, pero que pueden convergernos. Creo que está claro, ¿no? A partir de la dirección de tesis, bueno, mi involucramiento con los movimientos feministas, con el estudio de movimientos feministas, con la tradición feminista, también pues me requirió más tiempo. Después de esta inclusión con los estudios feministas, también los estudios de la masculinidad llegaron a mi vida, digamos, porque hay ámbitos muy relacionados, y sobre todo con los cuestionamientos de los movimientos feministas por la inactividad y por la falta de autocrítica de los estudios de la masculinidad, propiamente de la ausencia de autocrítica de los hombres en su constitución ontológica, es decir, en su constitución de ser hombres, no ha sido nunca recapitulada, es decir, los hombres no se exploran a sí mismos en ningún sentido como han hecho las mujeres. Y esto el movimiento feminista ya lo ha puesto en claro, sobre todo el feminismo académico, que es muy fuerte en ese sentido, ha logrado como ciertos replanteamientos. Bueno, les platico de todo esto porque son como los antecedentes previos que yo tengo, y por eso no creo tanto en la expertise, de entrar en las discusiones que están actualmente en auge. ¿Sí? Lo que se
plantea sobre todo en la historia de los movimientos de mujeres y que tiene como culminación lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora no es novedoso. Desde el movimiento de las sufragistas, finales de 1800, ya hay una crítica muy fuerte, muy poderosa, no solamente sobre no estamos hablando en el 1800 sobre el patriarcado, todavía no es un concepto fuerte y todavía no aparecen los horizontes de discusión de las sufragistas. Por eso lo que interesa son los derechos ciudadanos de las sufragistas, es decir, fundamentalmente el derecho a votar. Desde 1800, ahora entendamos también que hay una historia colonial que nos atraviesa y que la historia de las mujeres en Estados Unidos y en Europa no es la misma que en Latinoamérica y mucho menos en México. Hay una serie de diferencias súper importantes que tienen con la cultura y con la forma en cómo nos relacionamos y nos construimos como hombres y como mujeres. Este preámbulo me parece que es necesario porque tiene que ver con las discusiones actuales y sobre todo con los acontecimientos más recientes. De repente nos parecen muy claras las cosas, pero en realidad tienen que ver con construcciones culturales, pero además con una serie de entrelazamientos entre sexualidad, identidad de género, patriarcado, construcciones de género. Sí, hay muchas cosas relacionadas ahí, ¿no? Pero sobre todo, lo que creo que hace mucha falta que discutamos y que entendamos es que hay una serie de conceptos fundamentales que están regulando muchas cosas y que nosotros no conocemos. En mi experiencia, bueno, yo les acabo de contar un poco cómo llegan los estudios de mujeres y a la tradición feminista, pasando por las homosexualidades y las masculinidades. Pero también estoy en estos momentos, en el 2014 en el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo formamos algo que se llama Laboratorio de Géneros, que también coordino. Entonces soy coordinador de la maestría en estudios socioculturales, soy coordinador del Laboratorio de Géneros y actualmente también soy coordinador de investigación y posgrado. Eso me lo acaban de divulgar ahora. La cuestión es que por mi trabajo, en el 2017 nosotros aplicamos a una convocatoria de recursos nacionales, que antes eran PIFI, no sé si en la UPL también tienen los recursos PIFI. Bueno, son recursos federales. Aplicamos para hacer un diagnóstico dentro de la UABC que nos permitiera después formar o proponer la elaboración de protocolos de atención y sanción para cuestiones de hostigamiento y acoso sexual. Hicimos entrevista para alrededor como de 17 personas que se encontraban en direcciones de facultades y de institutos dentro de la UABC porque nos interesaba saber las nociones que tenía la gente que tenía poder de decisión, es decir, la gente que podría en algún momento impulsar la elaboración de los protocolos. Ahora la pregunta era ¿por qué es tan importante para las universidades actualmente elaborar protocolos? Porque tenemos un número, no hablemos de número, hay una condición de acoso y de hostigamiento verdaderamente alarmante. Cuando hablamos de acoso y hostigamiento no es apropiado hablar en términos numéricos porque no se trata de cuántas mujeres o cuántas personas sufren de acoso o de hostigamiento. Hay que ver la intensidad y lo que representa para las mujeres el acoso y el hostigamiento. Y esto para la parte masculina no les queda claro, sobre todo, para muchas mujeres tampoco, pero sobre todo para las universidades o las instituciones educativas que están más acostumbradas a pensar en términos cuantitativos o de estadísticas. Entonces todo tiene validez a partir de las estadísticas, pero es un vicio también que acompaña a las universidades que hacen ciencias sociales. Esta idea que a través de las estadísticas vamos a validar lo que hacemos ha estado muy enraizado con nosotros, ¿no? Bueno, a partir de que hicimos ese diagnóstico y que entrevistamos también a parte de la estructura de la rectoría, entrevistamos al secretario de rectoría, a gente que estaba en planeación, a personas que estaban en puestos decisivos en la estructura de la rectoría. A partir de eso, bueno, ya nos conocieron, presentamos los resultados, les invitamos con muy poca gente, como es usual la gente que tiene cargos directivos. Asistió muy poca gente, pero comenzaron a ubicar y comenzaron a entender la necesidad de elaborar los protocolos. Ahora, la elaboración de los protocolos de atención para casos en términos generales, para violencia de género, que ahorita vamos a comenzar con esto, es sumamente importante, no solamente por los movimientos feministas y por las presiones que están ejerciendo
sino porque hay acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano y por tanto a las universidades públicas a atender las recomendaciones de los acuerdos derivados de esos acuerdos internacionales. En ese sentido, el año pasado nos llamaron otra vez para comenzar a elaborar los protocolos de atención. En este momento yo formo parte de los comités para atender la violencia de género dentro de la UABC. Todo este paréntesis o este rodeo es básicamente porque dentro de los casos con los que nos encontramos a la hora de hacer el diagnóstico, hay muchas cosas que no tienen que ver con hostigamiento sexual ni con acoso sexual. Entonces hay un desconocimiento con una parte de los conceptos fundamentales que pudieran fortalecer los señalamientos, y también por otra parte la confusión con otro tipo de hostigamiento. El hostigamiento laboral o el hostigamiento docente también existe, pero no necesariamente puede ser acoso o hostigamiento. Pues por eso me parece fundamental que comencemos a conocer cuáles son las definiciones que podemos usar en los casos específicos y que se relacionan con la violencia de género. Entonces no sé si se alcance a ver por la luz. Voy a apagar la cámara. No, puedes prender la tele también. ¿Sí? ¿Cómo quieras? Como un poco de lo que nos ocupaba acá era pues entender básicamente, yo titulé esta charla así, violencia de género y espacios universitarios. Entonces, para entender básicamente qué estamos entendiendo como violencia de género, yo les puse esta definición tomada de la CEPAL, que me parece muy clara porque hay también una confusión, que son básicamente lo mismo, pero está esa definición de violencia de género y luego está la definición de violencia contra la mujer. En esta definición de violencia de género se trata de reconocer justamente la violencia en una relación asimétrica. Esta relación asimétrica de poder es fundamental para entender la forma en cómo se reproducen los estereotipos de ser hombre y ser mujer, y que también permiten reproducir la condición de sumisión de las mujeres. Esta es la definición de violencia de género, y esta la está dando un organismo internacional bastante reconocido. Yo quisiera, no sé si la pueden leer, no se la voy a leer yo, pero es fundamental entender que hay una diferencia muy vaga, aunque sea, pero muy importante entre violencia de género y violencia contra la mujer. ¿Les paso la otra? Y esta otra diferencia también es fundamental. ¿Por qué la violencia de género tiene que diferenciarse de otras formas de violencia? Cuando nos llamaron para una de las estrategias que tiene la UABC ahora, y que no sé si sepan, es que generó una app. Esta aplicación está pensada para que la gente pueda hacer denuncias a través de la aplicación. La recomendación que nosotros decíamos, que también nos consultaron, era que de entrada la aplicación tuviera las definiciones básicas para que la gente supiera qué puede denunciar, ¿no? Y justamente para entender por qué la violencia de género es distinta de otra serie de violencias. O sea, un asalto que es generalmente un acto violento, por supuesto que no es una violencia de género, que también se da en espacios universitarios o escolares. Esta es la otra noción que da las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer. Y vean que la diferencia no es tanta, pero aquí ya especifica básicamente que la violencia contra la mujer tiene que tener estas características. Puede ser desde un daño físico, sexual, psicológico, etc. Y en todos los ámbitos. Porque usualmente en las discusiones de los años 80 y 90, la violencia contra las mujeres se reducía a los ámbitos domésticos. No sé si ustedes se recuerden que se hablaba de violencia doméstica, intradoméstica, violencia contra la mujer, pero siempre se reducía a los espacios y los ámbitos domésticos. Con el avance y las discusiones de los movimientos feministas fueron expandiéndose los ámbitos en donde se reconocía que las mujeres sufrían violencia. El ámbito laboral, el ámbito estudiantil, los espacios académicos también eran ámbitos violentos.
De esta manera pues tenemos una definición mucho más amplia de violencia contra la mujer. Esta es fundamental. Es la Ley General. ¿Cómo? Es el touch, el pizarrón. Esa tecnología no la tenemos bien. No se la receta ni Obama. Bueno, esta es la abreviatura de la Ley General de Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley ha sido fundamental y ha sido como la piedra angular de todos los avances que tenemos desde 2007 para acá en materia de legislación de derechos de las mujeres. Es fundamental porque esto es lo que obedecer esta ley o acatar esta ley es la obligación del Estado mexicano porque se suscribió a acuerdos internacionales, Belén do Pará, los acuerdos de Copenhague, es decir, toda una serie de discusiones y de trabajo precedentes llevadas a cabo por mujeres, que tiene como culminación la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí las definiciones están súper claras, que es lo que nos hace falta conocer. Dice la Ley General que esta es la violencia contra las mujeres, que es un poco cercana a la anterior, la que da ONU Mujeres, ¿no? Que en realidad ONU Mujeres adopta la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego en esta misma ley hay 5 tipos de violencia que también se establecen ahí: psicológica, económica, comunitaria, física, y no falta una, ¿no? Patrimonial. Entonces son esas 5 más otras que tengan que ver con otras tipos de violencia hacia las mujeres, que es la número 6, que está más amplia. Bueno, como lo que tenemos de entrada en los espacios universitarios, si ustedes están viendo ahí lo que pasa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, con las cuestiones en la UABC, el año pasado se llevaron a cabo algunas acciones, y entre esas acciones hay un acto político que resulta muy importante y que tiene muchos resultados muy polémicos y muy criticados por muchos hombres, por supuesto, pero es el tendedero. El tendedero es básicamente eso. Un tendedero en un espacio público es una intervención. Se pone el tendedero, entonces las mujeres pueden ir y poner papeles denunciando los acosos, los hostigamientos, los malos tratos, etc. Y ahí uno puede encontrar una diversidad de expresiones que no son propiamente quejas, porque para hacer una queja hay que hacer todo un procedimiento que no existe todavía, porque no hay protocolos. Entonces, lo importante es que para que uno sepa qué está denunciando y de qué está siendo víctima, pues hay que tener en cuenta las definiciones. Usualmente cuando nosotros hicimos el diagnóstico para la UABC, no había una diferenciación en las opiniones cuando les preguntábamos qué era acoso y qué era hostigamiento. Y entonces incluso decían, bueno, que el hostigamiento es peor que el acoso puede ser algo muy bajo, pero el acoso es cuando ya es suficiente. Pues no, la diferencia es básicamente que aquí hay una relación de subordinación y acá no. Esta relación de subordinación es importante porque esta se aplica para los espacios docentes o académicos o laborales. Puede haber hostigamiento en espacios laborales porque hay una relación de subordinación. El acoso no, pero aunque no existe, también existen estas categorías. Es decir, cuando se pone en riesgo, se pone en estado de defensión y hay riesgo para la víctima, independientemente de que se realicen uno de los eventos, y puede ser. El ejercicio abusivo incluso puede contener la solicitud de imágenes o de videos expresamente sexuales no consensuados o no solicitados. Eso puede formar parte del acoso. Después viene la ley, ¿cómo se llama? ¿Olimpia? Sí, Olimpia. La que está regulando justamente la difusión de imágenes de contenido sexual en donde las mujeres son expuestas y son victimizadas. Eso es más reciente en este momento, pero eso también podría entrar en el acoso sexual. Yo les sugiero que busquen en internet la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está disponible y le pueden dar una revisada.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo podemos usar con las mujeres abreviaturas. Y con eso nos va a dar. Pero eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce los reglamentos, conoce los conceptos, es mucho más fácil que puedas apelar a una digamos, no sé si decir justicia es apropiado, pero sí por lo menos para que las instituciones te pongan atención o para que hagas una debida queja en caso de que haya mujeres acusadas, ¿no? Ahora, siempre que hablamos de estos temas se nos pide que digamos la dimensión y la relevancia como que para plantear la necesidad de elaborar protocolos o algunas acciones institucionales. Ahí tiene, por ejemplo, que hace algunos años en Mexicali, en Baja California, se solicitó la alerta de género por violencia de género contra las mujeres. Se solicitó, se hizo todo el procedimiento y al final decidieron, la ONU Mujeres vino a supervisar y al final decidió que no había alerta de género para el estado de Baja California. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado se puso a realizar lo que era su deber, realizar los protocolos de atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer para el estado de Baja California. Y les digo porque nosotros nos encargaron a nosotros de hacerlo. Entonces, cuando se presentaron esos protocolos, entonces ya dijeron, bueno, ya tenemos el protocolo, vamos a hacer todo lo que dice, es decir, vamos a involucrar al sistema integral. ¿Cuál es el sistema integral? Secretaría de Salud Pública, de Educación, de Protección, etc. Todo el sistema tendría que tener transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que toda la gente que trabaja en el sistema público debe tener los conocimientos mínimos de género para atender víctimas de violencia de género. ¿Cuándo se ha hecho eso? Ha sido muy difícil. Salud. Gracias. Es muy difícil, pero nosotros incluso cuando hacíamos las mesas de discusión con las autoridades correspondientes, siempre había como muchas resistencias a reconocer, más allá de querer colaborar o de acatar lo que se tenía que hacer. Porque, insisto, esto es un acuerdo internacional casi al mismo nivel que la Constitución mexicana. Hubo un momento en que estos acuerdos internacionales estaban por encima de la Constitución mexicana. Hasta que se dieron cuenta de eso y lo que hicieron fue repensar esto y poner un poco más abajo los acuerdos internacionales en la Constitución mexicana, porque supone que nada puede estar por encima de la Constitución. Bueno, de la dimensión y relevancia yo creo que no vamos a hablar tanto porque esto es evidente. Es evidente porque cada vez hay más manifestaciones de descontento y de acusaciones dentro de los espacios universitarios sobre todo, ¿no? Insisto, ahí tienen todo lo que está pasando en la Ciudad de México, en Tijuana, lo que también está pasando. En Ensenada yo no veo mucha actividad todavía. Puede ser indicativo en muchas cosas, pero es muy arriesgado decir que no hay acoso. Debe haber, pero hay un proceso de naturalización que también participa de que las mujeres callen o no entiendan o no perciban qué es el acoso y el hostigamiento. O sea, es bien difícil que las mujeres que están naturalizando los actos violentos se den cuenta justamente de que son violentadas. Y para eso se necesita un momento muy profundo, a veces muy profundo. Se necesita un momento muy crucial para que se den cuenta de la violencia de género que están sufriendo, ¿no? Bueno, este es un dato de la CEPAL, es general y es hasta 2018. En Latinoamérica y el Caribe, reporta la CEPAL, ha habido 3.387 mujeres víctimas de feminicidio o feminicidio. De femicidio o feminicidio. Esta parece que es equivalente o que es equiparable, pero hay una diferencia importante. Femicidio hace alusión básicamente al homicidio o al asesinato de mujeres. Feminicidio hace alusión al asesinato de mujeres y a la impunidad que rodea la resolución del asesinato de las mujeres, a la indolencia estatal y a la inactividad estatal. Por eso es tan importante recuperar el concepto de feminicidio, que además fue propuesto y trabajado y elaborado por Marcela Lagarde. Entonces, bueno, si ahorita vamos a entrar en esa discusión, yo espero, porque es donde se concentra gran parte de la reflexión. Bueno, yo no me pude robar la gráfica, pero les hice una captura de pantalla, solamente como para cuestiones ilustrativas
porque esto es... Esto es Brasil y esto es México. Brasil tiene 1206 y México tiene 898 al 2018. Y vean los niveles de los demás países de América Latina y el Caribe. Si quieren hablar de representación gráfica, no de estadística, sino de representación gráfica, esta representación gráfica es alarmante respecto de los otros países. Está diciendo muchas cosas. Y aparte de que está mencionando casos, y si es comparativa a la población de un país y otro, pues es más impactante los casos de México. Claro. Eso debe decirnos muchas cosas. Esto debe de hablarnos de la intensidad y la magnitud justamente de la problemática que están enfrentando las mujeres. Yo, a mí en alguna ocasión me preguntaban, oye, ¿tú podrías definirte como feminista? Y yo digo, yo no puedo definirme como feminista porque hay una condición de género que me atraviesa. Entonces yo puedo tener mucha cercanía con el pensamiento feminista, me parece muy importante, me parece que deconstruye, etcétera, pero yo no me puedo declarar feminista. Yo no, hay hombres que sí, pero pues cada quien, ¿no? Ya tendrán sus modos de... ¿Allá mejor? Estaba muy bien en la... ¿Te gustó? Estaba muy bien, así como en el anonimato. No, estoy así. Estas solamente son notas. Esta nota es de hoy. El 27 y 19 de febrero fueron reportadas 7 mujeres. Esta nota es de hoy. No tiene mucho tiempo. Es decir, sí, por eso les dije hace un momento, no se trata de estadística. Se trata de la forma, de las situaciones, de la intensidad, de la dimensión que están cobrando. Estamos hablando también de personas que históricamente han sido invisibilizadas. Y es una pena que estén siendo visibilizadas porque están siendo desaparecidas o porque están siendo asesinadas, ¿no? Esta también es otra nota. Esta también es de hoy. De este problema, bueno, de esta situación que está sucediendo en la UNAM, de la toma de las preparatorias y los SHs, entre sus demandas, básicamente la demanda rectora es que pare el acoso escolar, el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Y también nos habla de la forma en que las mujeres están empoderadas y están apropiando espacios que antes no les eran dados, ¿no? Esto es un caso bien interesante. Si quieren leer. El caso de Valdovinos. Lo logran por la ausencia de protocolos para denunciar el acoso adecuadamente, por la probabilidad de represalias amenazadas y represalias ejercidas, por el clima de miedo que lleva a las mujeres a callar en vez de hablar. Con demasiada frecuencia las mujeres son acosadas con impunidad. Alumnas y maestras y científicas y médicas y trabajadoras domésticas y meseras se ven obligadas a sonreír e ignorar la mano que les aprieta la nalga, la voz que les susurra en el oído, el comentario soez del supervisor, y también con demasiada recurrencia, las mujeres que intentan denunciar son denigradas o despedidas o acaban renunciando. Las víctimas se sienten aisladas, no saben si al compartir lo ocurrido serán vistas con conmiseración o culpadas por habérselo buscado. Exacto. Porque en nuestra cultura es usual que las mujeres que son acosadas y que son víctimas se culpen por ser acosadas. Y eso es, por eso les decía, en el momento en que las mujeres se dan cuenta que han sido violentadas, que son violentadas, es crucial. Cuando pasa eso, es difícil porque cada experiencia es distinta, ¿no? El caso que está sucediendo ahora, ¿no? Con el asesinato de Fátima, por ejemplo, y el involucramiento de la mujer que se llevó a la niña, que en estos momentos la madre está diciendo, bueno, pero es que ella también ha sido violentada, ella estuvo en una relación y pidió protección y no se le dio protección, la fiscalía no le brindó protección. Podemos discutir ese asunto jurídicamente, podemos discutirlo también en términos de humanidad, si quieren, en términos de género, pero no vamos a entender. Me parece que no hay cómo solucionar esto. Es imposible, porque están atravesadas justamente las construcciones históricas de ser mujer y ser hombre, muy presentes en este caso, muy presentes.
las cuestiones de patriarcado, de subordinación, de invisibilización, de cosificación. La cosificación propia de la niña cuando el hombre le dice, pues tú sabes lo que quiero, y lo que quiere es una cosa que se pueda usar, y Fátima, la niña, es una cosa que se pueda usar. Pero bueno, este caso es este. El parrafito anterior es sobre este caso. Y aquí hay una asociación justamente que cumple con la definición de violencia de género, porque aquí hay una relación asimétrica de poder. Este hombre, Roberto Valdovinos, que es titular, o era titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ya fue destituido porque tenía acusaciones sobre acoso laboral, pero a veces el acoso laboral lo que encubre es básicamente acoso y hostigamiento sexual, porque hay cosas que no están muy claras y que las mujeres lo asumen como un acoso sexual y lo interpretan como un acoso laboral. Estoy hablando en la superficie porque yo no conozco los pormenores del caso, pero lo que se sabe públicamente pues es esto, ¿no? Y se trata de esto. Bueno, violencia de género en espacios universitarios. Estas definiciones también son de la Ley General de Acceso de las Mujeres, por eso les digo, ese documento es súper importante porque está regulando básicamente toda la vida y los espacios sociales en donde las mujeres son víctimas o son perfiles de ser víctimas, ¿no? ¿Cambio? ¿Se puede intervenir ahorita o hasta el final? No, como quieran, yo no tengo ningún problema. Yo tengo una duda, entonces, mientras la compañera termina de leer. Me confieso ignorante en este asunto. No alcanzo yo a comprender cuándo un delito es catalogado de femicidio, no de feminicidio. O sea, feminicidio entiendo cuando todo el aparato está, digamos, en contra de la resolución y sanción y justicia, etcétera, etcétera. Eso sí. Pero femicidio, ¿cuándo un delito se cataloga como femicidio? La recomendación de Marcela Garza justamente es que no hablemos de femicidio porque el femicidio encubre. Es decir, que prácticamente todos los asesinatos de mujeres que cumplen con lo que leímos de feminicidio deben ser catalogados así. Acá el problema es que las autoridades encargadas de analizar los casos los quieren catalogar como femicidio, es decir, como asesinato de mujeres, no como feminicidio. Entonces, y tenemos un montón de ejemplos recientes, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer que desoyó Ingrid. Hay una resistencia a reconocer que eso, o sea, es súper evidente que eso es feminicidio. Hay una resistencia institucional a reconocerlo como feminicidio y lo quiere catalogar como femicidio. Y ahí viene la discusión que yo quería plantear más adelante. Porque tiene que ver con los hombres respecto de los asesinatos de las mujeres, con muchos hombres, no todos. Porque la gran resistencia es de muchos hombres a entender o aceptar que eso es un feminicidio y lo quieren catalogar como femicidio. ¿Sí? Hay muchos hombres que plantean, bueno, pues eso es un asesinato de una mujer, porque a los hombres también los matan. Es homicidio, sería la contraparte, no sé, el femicidio. El femicidio hace alusión al homicidio. Sí, pero el homicidio, digamos, etimológicamente hablando, viene de homo, de hombre, sí. O sea, el asesinato del hombre. Entonces, femicidio sería como el equiparable desde la raíz etimológica para hablar de mujer, un asesinato de una mujer, un asesinato de un hombre, ¿no? Sí. Porque no hablamos de homicidio. O sea, hablamos de feminicidio, pero no hablamos de homicidio. ¿Sí me explico? Sí, pero eso tiene que ver con otra crítica muy importante que han hecho las feministas. Todo el mundo social, todo el mundo estructural está dispuesto en términos masculinos. Bueno, la ciencia está pensada en términos de hombres y no en términos de mujeres. Todo el esquema institucional, por eso no es gratuito que nos hayan señalado ya que tenemos que, Rita Segato, por ejemplo, hace siempre hincapié a que el enemigo común es el patriarcado. O sea, porque el patriarcado, como una visión esencialista masculinista,
masculinista ejerce la opresión desde arriba e invisibiliza la expresión femenina. El patriarcado en realidad ha marginado y ha mandado a otro lugar o se ha apropiado del conocimiento o de la epistemología feminista. Sí, hay mujeres científicas que no aparecen nunca en la construcción del conocimiento. Hay mujeres ingenieras, físicas, químicas, que no están nunca en el radar. Entonces todos los avances científicos están planteados ahí. Por eso nos han dicho, bueno, pues sí, existe homicidio, pero ¿por qué no existe feminicidio? O hominicidio, como por ejemplo quizá los chicos de Oxinapa, que todo el aparato jurídico naturaliza hasta cierto sentido también la violencia, porque o sea, en su mayoría que fueron hombres, y ahí también se habla de un caso en donde todo el sistema jurídico, penal, de justicia, etcétera, no es lo suficiente para dar respuesta y satisfacción de justicia a la violencia que se ejerció sobre esta población estudiantil. Y ahí no hablamos de la categoría hominicidio. Pues no, porque todo está dispuesto así. No le mataron homicidio porque no lo mataron por ser hombre, lo mataron por ser estudiante. Por eso pregunto, hombre de homicidio. por eso No de pregunto, o sea, ¿qué es un femicidio? O sea, esa sería, creo, la categoría central a definir qué es un femicidio. ¿Cómo tipificamos un asesinato que tenga que ver con cuestiones de género para poder distinguir entre un asesinato producto de la violencia estructural a un asesinato que tenga implicaciones de género? O sea, esa sería mi duda, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea entre una violencia generalizada? La definición de feminicidio es muy clara. Feminicidio sí lo entiendo, ¿no? Feminicidio sí, no. Feminicidio sí entiendo. O sea, me queda muy claro cuando hablamos de feminicidio lo que implica. Lo que no me queda claro, y ahí sí confieso mi ignorancia, es femicidio. Femicidio. Incluso a mí me quedó la duda, yo vi los conceptos a lo que siempre hemos escuchado invertidos, de femicidio y feminicidio. Y una simple búsqueda en Google académico o en Google me dice lo contrario. Solo hay un artículo donde mencionas, como tú lo estás mencionando. Los demás me los da al revés, como femicidio la muerte de cualquier mujer y feminicidio la muerte que tiene los tintes de género, de violencia, de muerte por ser mujer. Sí. Sí, pero en lo que me presentaste estaba al revés. Sí, no. No, está bien. No, está bien. Sí, yo creo que la diferencia está en el tipo de muerte, o sea, en las causas o lo que se tipifica como tipo de muerte. Porque, o sea, precisamente cuando Marcela Lagarde, ella lo explica en algún momento, empieza a ver qué es el femicidio, entonces empieza a ver que pues el tipo de muertes son muy diferentes, o sea, en términos generales son diferentes a cómo mueren los hombres. Los homicidios de los hombres son por causas de violencia, de riñas, de accidentes de tráfico, narcotráfico, y la gran mayoría de las causas de muerte de las mujeres son por lo que se llama crímenes pasionales, que aquí lo llaman en México, o por causas de celos, o por violación precisamente. Entonces la diferencia es el tipo o las causas que se le atribuyen a la muerte. Y lo que hace el feminicidio es que el Estado se niega a ver esas cosas y las quiere meter en la mataron accidentalmente, o sea, la mataron a las 12 de la noche porque pasó un borracho y la atropelló. Entonces, O porque estaba donde no debe estar, o cosas así, exactamente. Porque reconocer las causas de que son, no sé la palabra, haciendo rápido, por ejemplo, porque son por causas pasionales o que son por causas domésticas, son relaciones de poder del patriarcado, de que los hombres dominan a las mujeres, que no es el caso diferente. O sea, no hay casos solo fortuitos en donde se haga un uso de violencia, por ejemplo, con armas o una acción premeditada. La mayoría de los casos son en el momento en que el hombre hace uso de su fuerza sobre la mujer.
Y que no podríamos hablar, me queda muy claro y comparto esa opinión, o sea, ya me quedó muy claro dónde está la línea entre un femicidio y un feminicidio. Y yo estoy muy de acuerdo en que sea el feminicidio, o sea, cuando obviamente todo el aparato hace caso omiso y no ve, digamos, el montaje patriarcal detrás del sistema de justicia, obviamente eso es un feminicidio y me queda clarísimo. Pero digamos, ¿no podríamos también entonces, bajo esta misma lógica de violencia de género, empezar a hablar de hominicidio? O sea, de que también, digamos, hay causas de muerte de hombres que se deben a su rol asignado de masculinidades fijas, de entidades que se le atribuyen a roles eminentemente masculinos y que por esos roles masculinos los hombres mueren. Pues es lo que O sea, estamos hablando de las nuevas masculinidades, precisamente, de ver las causas de la violencia que se ejerce, o sea, el rumor de hombre. Porque eso también lleva una violencia hacia nosotros los hombres, también implica una violencia. Por ejemplo, el caso de la guerra, ¿no? O sea, la guerra es una función masculina, en donde obviamente nuestros jóvenes mueren por ser hombres, porque es un rol que se le ha atribuido, digamos, patriarcalmente a la masculinidad y está inherente a la mitología masculina que tenemos. Pero ¿sabe qué significaría que existiera No se pregunto. hominicidio cuando todo el sistema le pertenece a los hombres? Y la palabra feminicidio aparece para reconocer una característica, una condición de violencia ejercida estructuralmente desde hace décadas, años, milenios sobre el cuerpo de la mujer. ¿Y no es una violencia que también los hombres vayan a la guerra nada más? La violencia ¿No es una con los violencia hombres, estructural? claro, pero es como, lo que usted dice es como reducir, que es como si alguien dijera, ¿por qué los hombres no tienen un día? Porque el mundo es de ellos. Entonces, feminicidio nace para golpear al sistema y decir, aquí están ellas y están matándolas por esto, por esta razón ejercen la violencia sobre ellas. Crear una categoría como esa sería decir que la violencia de las mujeres es igual a algo que ya está tipificado como homicidio. La misma palabra ya le pertenece a los hombres. Por eso está. Entonces, estamos hablando de algo asimétrico, históricamente construido, y sería terrible que apareciera una categoría que le quite, de por sí no lo quieren reconocer. Hay una discusión ahorita de que no se llame feminicidio. Los hombres repiten que a ellos también los matan. Y tú dices, no por ser mujer. Acá la cosa es, las mujeres están en una posición de sentirte avergonzada porque un tipo te acosó. O sea, las niñas y las mujeres crecemos ocultando que nos acosen porque tú eres la que debes avergonzarte, no el que te acosó. Si eres violada, cállate porque te van a señalar como la violada. Y eso es toda la violencia de cientos de años. Ahora, por fin aparece una lucha, un movimiento, y de repente va a aparecer un movimiento de hombres que lo tienen todo para decir que el homicidio es equiparable al feminicidio, cuando es evidente que no. Las mujeres son cosas. No lo somos, pero están tratadas de esa manera. Cuando Raúl pone el ejemplo de la niña Fátima, el tipo dice que quería un regalito y a la niña se la llevan para el placer del Señor. No tiene valor, no se pensó en ella, tiene un hijo, tiene una madre, es hija, es hermana, es nieta, es un ser humano. O sea, la posición de la mujer es inferior. El problema, o sea, y con nosotros lo discutimos aquí, pues estamos tratando Raúl trae las discusiones de las mujeres que han trabajado esto, pero al final lo intelectualizamos. Lo elemental en las personas es una mujer, y te lo educaron desde niña, que yo como mujer es: tu hermano va a la escuela porque él va a mantener. A ti te van a mantener. Él tiene permiso porque es hombre. Sirve a tu hermano porque es hombre.
Estoy diciendo cosas que seguramente a todos lo tenemos claro, pero imagínense todas las de violencia, que seguro ninguna de las mujeres que estamos aquí estamos exentas de haber recibido una violencia, acoso y hostigamiento. Estoy segura que todas, las dos. Basarnos solo en la etimología rompería toda la lucha de entender el aparato estructural, cultural, que hay que cuestionar. O sea, es un concepto que les duele tanto a los hombres que quieren reducir etimológicamente, perdón, pero es así. Y no puede ser. O sea, no puede ser que ahora quieran regresar a homicidio y lo mejor, o en los mejores de los casos, están dispuestos a apoyar femicidio. Que es nada más, pues ya estamos iguales, ¿no? Homicidio, femicidio. No se trata solo de la palabra, se trata de bueno, pues es lo que yo estaba planteando hace rato. Se trata de epistemología, de una forma de establecer conocimiento y saberes. Y dentro de esa estructura de conocimiento y saber, pues está la posibilidad de nombrar. Entonces yo, históricamente, hay un texto muy interesante de Gerda Lerner que se llama tiene que ver con el patriarcado. ¿De quién? De Gerda Lerner. Y lo que ella plantea... ¿En el nombre del padre? No. Gerda Lerner tiene la historia del patriarcado así. Ella es historiadora y hace un análisis justamente histórico. Y de lo que ella da cuenta dice, bueno, antes de la aparición de la propiedad privada, la primera aparición de la que se tiene en cuenta es de la apropiación de las mujeres. Entonces, se apropia en principio de sus cuerpos a través de su sexualidad y luego lo que hace es institucionalizar la apropiación. ¿A través de qué? Pues generan leyes y estamentos sobre la propiedad de la sexualidad de los cuerpos. Y es un análisis bien interesante, ¿no? Hablando en cuestiones académicas. Por eso me planteaba hace rato, bueno, y justamente como Rosa Aurora, maestra, comenta, tiene que ver con esto, o sea, con los debates derivados después de las protestas feministas. Cuando las mujeres comenzaron a quemar y a destruir, pues las acusaciones fue ¿por qué queman los monumentos? Y la respuesta fue contundente, ¿no? Si no puede ser que importe más un monumento que la vida de una mujer o la vida de una niña. Ahora, hay hay sucesos históricos acumulados que no pueden tener otra vía desde mi perspectiva. O sea, no hay otra manera en que el Estado te voltee a ver o la sociedad entienda el momento de crisis en el que estás que destruyen. Bueno, hay también una discusión. Pero la cuestión es que derivados de estas discusiones justamente y de estos momentos y momentos, pues están todos estos. La culpabilidad de los hombres de muchas mujeres separatistas, bueno, la culpa la tienen siempre los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? No los queremos en las marchas, no queremos que participen, no queremos sus cercanías, no queremos absolutamente nada. Y desde mi punto de vista es entendible si uno entiende justamente la construcción histórica de toda la sociedad en masculino. Hay también otra discusión que es el desconocimiento de otras identidades de género. Hay movimientos separatistas que no están reconociendo, por ejemplo, separatistas feministas no reconocen las identidades transgénero, o sea, las mujeres transgénero como víctimas de transfeminicidio. Pero también hay cuestiones asociadas, como está en el caso de Fátima y de muchas otras mujeres que tienen que ver con la sexualidad, porque como planteaba Rosaura, y esta es mi perspectiva, por supuesto, históricamente a las mujeres se les ha enseñado a no hablar de sexo, a callar de sus placeres sexuales, a no explorarse corporalmente, y si lo hacen corporalmente es muy en lo recóndito, en lo escondido. Los hombres pueden hablar públicamente de la sexualidad, de las conquistas, de lo que hacen, lo publican en redes sociales, etc. Las mujeres prácticamente no. Por supuesto que siempre hay mujeres que están mucho más posicionadas en relación con su cuerpo, con su sexualidad. Las mujeres cuando callan las condiciones de acoso y hostigamiento es básicamente porque se les ha enseñado a tener vergüenza de su sexualidad.
tu sexualidad es una vergüenza, no hables. El hecho de que digan, tápate porque eres mujer, cámbiate en lo privado, etc. Y los hombres no tenemos otros tipos de posibilidades, ¿no? Todos estos son temas polémicos justamente porque es lo que se está planteando acá y podemos tener o no acuerdos o desacuerdos. Esto es justamente lo que nos plantean en la discusión que ustedes ya están llevando a cabo, las nuevas masculinidades. Ahí yo tengo muchas reservas con la posibilidad de que las nuevas masculinidades tengan buenos resultados. Y tengan buenos resultados justamente porque la construcción de género es como la raíz más profunda que tienen los hombres. Hay una negación a pensarse, a repensarse y a pensarse y repensarse frente a las otras. Y como han dicho muchas mujeres, un buen padre para ti puede ser un agresor para mí, porque delimita precisamente los ámbitos más íntimos para él, pero que incluso en los ámbitos más íntimos puede haber abuso sexual. Las estadísticas ya también nos han dicho que las mayores, la frecuencia es más alta de abusos contra las mujeres, las niñas, con las proximidades familiares. Desde el papá, el tío, el padrino, el primo, abusan. Hay casos de mujeres en que han sido abusadas por todos los primos, por el tío y hasta por el padre, ¿no? Las nuevas masculinidades no son como los abuelos, es muy alto. Sí. Las nuevas masculinidades, para repensarse, lo que yo sé de los grupos de trabajo de masculinidades es que tienen una condición de clase. Esa condición de clase no permite que en realidad en los estratos más bajos, donde hay casos más fuertes, haya un repensamiento de lo que significa ser hombre. Entonces todos los trabajos de reeducación en donde los hombres tienen una condición de clase baja, hay una serie de artimañas, es decir, bueno, pues me están mandando a reeducarme, voy, lo hago y se acabó. Pero no hay mucho pensamiento. Entonces habría que pensar también en la forma de coerción que tienen nuestras actuales legislaciones o nuestras leyes respecto de reflexionar y pensarse a sí mismo como hombres y sobre todo como hombres violentos. Tú decías, bueno, pues sí, vamos a la guerra, los hombres van a la guerra, sí, pero la guerra básicamente ha sido un invento masculino, ¿no? Lo que dicen también sobre a los hombres también los desaparecen, los destazan, los disuelven, pero la diferencia es que el feminicidio sí tiene como componente vínculos emotivos con el agresor o vínculos de cercanía con el agresor. Cuando vas a la guerra, pues te mata un desconocido. Cuando hay asesinatos de mujeres, feminicidios, básicamente son lo que incurría el crimen pasional. Es el esposo, es el novio, es el amante, es quien sea, pero tiene una relación emotiva y una proximidad. El derecho de posesión. Sí, lo que considero un derecho de posesión. Entonces, aunque no haya un motivo, pero hay una cercanía, como en el caso de Fátima, que la conocían a la niña y la niña se va y tiene confianza, no es necesariamente un derecho de posesión, pero sí es la justificación, la misoginia, etcétera, que acompañan los actos, ¿no? Pero bueno, yo no sé si quieren seguramente discutir un poco más sobre esto, pero yo sí tengo muchas reservas con lo que el trabajo de las nuevas comunidades, justamente porque no es un trabajo. Sí, yo tengo muchas reservas, muchas. Yo mencionaba, sí, nada más rápido porque luego se me va a contar. Yo mencioné las nuevas masculinidades en el sentido de que están abriendo la posibilidad, o están abriendo el espacio para que precisamente el hombre se reconozca como violento, porque la condición de violencia del hombre está inherente o ha sido manejada como inherente precisamente a su perfil cultural, ¿no? O sea, el hombre fuerte, y además, entonces, no es, pero también como ¿cómo se puede decir? Como aporte teórico o momento del estudio, pues claro que también está aportando pues nuevos conceptos y que ponen en referencia y en diferencia la cuestión que pues nosotros estamos manejando hacia las mujeres. O sea, también cuando surgieron los conceptos y categorías para las mujeres, pues hubo mucha resistencia y han sido muy cuestionados, como otros son los hombres también, y además la sociedad es muy cambiante y es muy reacia a aceptar los términos. Pues por ejemplo ahorita los hombres dicen, no, pues la presidenta, no, es presidente porque es neutro. O sea, hay una terrible resistencia
a nombrar, a darle un lugar, un nombramiento a la mujer. Entonces, bueno, ya se lo ganó por presencia, pero ahora se lo quieren neutro, ¿no? O sea, el hombre se refiere a la humanidad, no, se refiere al género de los hombres, no, pero es que la mujer, entonces, ¿cuánto se reconoce? Entonces yo creo que por ahí sería como irse familiarizando con lo que está discutiendo la nueva masculinidad, que a lo mejor cuando ya lo logremos entender, ya vamos a ir en otro canal, ¿no? Porque pues va cambiando. Y luego una cosa bien curiosa, porque quien comenzó a hablar de nuevas masculinidades no fueron los hombres heterosexuales, fueron hombres gays. O sea, toda la población gay comenzó a cuestionar qué onda con las nuevas masculinidades. Entonces uno iba a los congresos y lo que se encontraba era diversidad sexual, no hombres heterosexuales. Entonces lo que pasa ahora con los grupos de trabajo de las nuevas masculinidades es que básicamente son hombres que yo creo que en su historial no han sido violentos, pero que están interesados justamente porque, bueno, hay que reconocer, hay que yo creo más en el trabajo de educación que están haciendo las mujeres, que ya están tomando conciencia hacia abajo. Sí, ya, no vamos a educar machitos. ¿Qué vamos a educar? Vamos a educar hombres que no se reconozcan tan violentos, punto. Mientras tanto, los hombres, bueno, sí que trabajan con los suyos, ¿no? Que se reconozcan, que pueden tener una posibilidad, no sé qué. Por supuesto que estoy hablando como muy general, ¿no? Debe haber hombres que sí se tengan el compromiso y demás. Hay mujeres violentas y hombres también que son, no sé, que en su casa las mujeres son las que mandan, porque hay mucho hombre que ahora es muy, en pocas palabras es mandilón, pero en realidad es porque quiere las cosas más, pero son agredidos y psicológica y de todo por mujeres violentas también. Sí, de hecho la mayoría de feministas que dicen soy feminista, he conversado con varios, no, pero yo desconozco el tema de que no me he metido al 100, pero la mayoría de las feministas que yo conozco es porque en alguna etapa de su vida sufrieron algún tipo de acoso o daño o violación o algo, tienen un trauma en su vida que lo llevan siempre lo llevan y lo van desahogando. Y la mayoría, ¿no? De lo que yo he visto, más que yo no sé las encuestas cómo vayan. Mira, yo no quiero... A ver si queda desconozco. No quiero ponerte como ejemplo. Pero está la materia para hablar. Pero básicamente eso es lo que plantean las reflexiones feministas y eso es lo que plantean las nuevas masculinidades. Por eso digo que es tan difícil que haya una reeducación. Es decir, si tú te escuchas hablar, lo que estás haciendo es reproducir un discurso machista. No, sí, bueno, igual. No te estoy acusando. No soy machista, no. Pero digo, lo que es que también hay hombres también que son agredidos también. Pero es que mucho menos que la agresión a mujeres de tantos años. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente tenemos una sociedad patriarcal y yo diría que no nos beneficia a nadie, ni siquiera a nosotros los mismos hombres. O sea, yo estoy convencido que este esquema que hemos montado de sociedad, todos salimos perjudicados. De manera más visible la mujer, efectivamente, por estos casos de violencia tan palpable, pero también hay toda una violencia hacia nosotros en cuanto a nuestra constitución ontológica de hombre, porque hay un perfil del cual no te puedes salir. Y que por eso tú lo has dicho, efectivamente las nuevas masculinidades, digamos, el que se asume o quiere asumir otra identidad de hombre que no está regida frente a esa, digamos, constitución, o sea, es violentado también y machín, o sea, con ganas. Y entonces yo creo que la tarea es muy difícil. No sé realmente, y me hizo pensar la reflexión que estás estableciendo, y creo que tienes razón, comparto, no lo había pensado así, comparto la idea de que efectivamente las nuevas masculinidades es un concepto más como de clase. No lo había visto, y efectivamente porque donde está más fuerte arraigada es estas orientaciones patriarcales, machistas, precisamente son las culturas populares en donde este discurso no llega. Este discurso no llega y quién sabe si llega, cómo llegue. Entonces, yo pensaría que efectivamente no, hay que desmontar para todos. Nos conviene desmontar esta sociedad patriarcal porque obviamente yo como hombre siento un peso exorbitante sobre mis hombros a mantener, digamos, ciertos paradigmas culturales, que son paradigmas culturales y que yo no quiero llevar, no los quiero llevar. O sea, y a fuerzas, o sea, digamos, el entorno social te obliga. O por ejemplo, también yo me he dado cuenta
me ha tocado en mi experiencia convivir en espacios predominantemente femeninos, como por ejemplo el ámbito educativo. O sea, si tú te das cuenta, en algunas carreras hay una feminización de la matrícula muy interesante. Y entonces ese es un fenómeno que se está dando en donde son espacios culturalmente dominados por una identidad femenina, donde uno como hombre se inserta en estos espacios y uno también sufre violencia y acoso. No sé de qué tipo, pero yo lo he sufrido. Y me he sentido así porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en la Normal como espacio de 15 años. En la Normal predomina muchísimo una visión de matriarcado, muchísimo. O sea, hay directoras y tienen una visión de promoción nada más hacia sus colegas, a sus amigas. Entonces uno como hombre ve que pasa, espérame acá, no, pues es que tú no eres mi amiga, o sea, mi amiga es ella. Pero espérame, o sea, estamos en cuestión de equidad, ¿no? Pero, o sea, vienen estas cuestiones también estructurales que cuando la mujer tiene el ejercicio de la autoridad, reproduce lamentablemente en ocasiones, no siempre, me queda claro, tampoco puedo penar, pero en ocasiones reproduce también estos esquemas. Entonces yo creo que realmente necesitamos desmontar el patriarcado y que se vaya, ahora sí, en todo, o sea, a la basura. O sea, no nos sirve para nada, a ninguno, ni a ellas y mucho menos a nosotros tampoco, y a ellas pues menos tampoco, ellas son las víctimas más directas, eso me queda clarísimo, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿hacia dónde? No lo sé. Mira, en la discusión de las masculinidades hay dos conceptos fundamentales. Uno que es la masculinidad hegemónica, que se supone que es la expresión cultural de ser hombre predominante, al que todos los hombres quieren llegar. Y la otra es la existencia de mandatos de masculinidad. Okay. Los mandatos de masculinidad son los que aceptan los hombres como propios de la esencia de ser hombre, como propios o como la esencia de ser hombre. En ese sentido, ser proveedor, ser reproductor, se asume como tal sin cuestionar. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, trabajas, eres responsable de una familia y lo asumes así, y haces todo lo posible para que tu familia no suba porque tú eres el responsable de llevar el sustento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, yo no voy a pegarle a mi mujer? Se articula con otro discurso, simplemente se articula con el discurso de no le pegues a las mujeres porque las mujeres no se tocan con el que La cuestión es que el asunto es mucho más complejo de lo que parece porque hay demasiadas cosas implicadas. Pero en todas las relaciones, punto, bueno, sí, eres violentado, te pega tu esposa. O hay hombres que les pega a la esposa, claro. ¿Y qué hacen? Exacto, ¿qué hacen los amigos? Mandilón, ¿no? Matthew Goodman tiene un trabajo en los 80s bien interesante que se llama Ni macho ni mandilón, ser hombre en la Ciudad de México. Y lo que él dice se relaciona con otra discusión dentro de las masculinidades, que no hablamos de una masculinidad sino de masculinidades en plural, porque están trabajados por clase y por jerarquías bien establecidas. El patriarcado funciona así. El patriarcado funciona como una figura masculina dominante, que es el patriarca, y que ejerce su poder no solo hacia las mujeres, sino con otros hombres que tienen menor poder simbólico. Pero esos hombres que tienen menor poder simbólico tienen más poder simbólico sobre todas las mujeres. Así es que aunque tú estés en la estructura más baja de la masculinidad, siempre estarás por encima de la estructura de la feminidad. Entonces puedes no violentar a tu esposa, claro, no le pegas, pero tienes otra serie de restricciones respecto de la mujer. Entonces, o la cosificas, o haces que ella naturalice, por ejemplo, que te sirva. ¿Por qué no me lavaste? Hay otras series que se articulan no necesariamente con un solo aspecto. Entonces, en los estudios de la masculinidad sí nos dan cuenta de estos entretejes. Ahora, ¿qué tanto te puedes resistir tú a un mandato de masculinidad? ¿Qué tanto? Si la cultura es tan poderosa que te obliga, aunque tú no quieras, a seguir los mandatos de masculinidad. Por eso es tan difícil pensar en las reeducaciones de los hombres, porque asumen acríticamente los mandatos de masculinidad. Ahora, tanto Gerda Lerner como Rita Segato han dicho, el problema aquí efectivamente es el patriarcado. ¿Por qué? Porque hay mujeres que inconscientemente también reproducen elementos del patriarcado. No es que las mujeres sean violentas, el problema es que la estructura patriarcal ha enseñado que la violencia es el medio de comunicación más eficiente para dominar al otro. ¿Y qué
qué hacen las mujeres? Bueno, si las mujeres son desprovistas de poder, pueden dominar en algún momento, evidentemente lo hacen, pero no vas a tener casos tan alarmantes de asesinatos de hombres cometidos por mujeres que de mujeres cometidos por hombres. O sea, son verdaderamente terribles. Y cuando, por ejemplo, hay un caso que circuló en redes sociales que me parece verídico, de una señora que asesinó al esposo ya mayor de edad porque ya lo aguantaba. Y entonces que le preguntaban a la señora, ¿lo volvería a hacer? Me lo volvería a hacer. Sí, sí. ¿Por qué? Que los pedazos no en bolsas y lo tiró. Pero uno se pregunta, o sea, ¿qué nivel Igual. De de violencia. hartazgo, qué nivel de sufrimiento tuvo que pasar para que la señora dijera, pues sí lo volvería a hacer? Exactamente. Y con las generaciones que nos anteceden a nosotros, con nuestras madres, nuestras abuelas, observen en muchos de los casos, uno dice, ah, ya está grande, por eso no se lleva bien con mi abuela, ¿No? con mi abuelo. Pero llega un momento en que las mujeres dan vuelta atrás y se dan cuenta que toda la vida han sido violentadas y han sido marginadas y cargan con una amargura proveniente de esa asimetría de género. No lo dicen, no lo hablan, pero es evidente. Hay un rencor hacia los hombres porque hay otra visión actualmente. Son incapaces de reconocerlas, incapaces en el sentido de que no tienen los elementos propios para reconocerse como mujeres que han sido violentadas toda su vida, pero lo perciben, está ahí explícito, ¿no? Por eso les decía, bueno, a mí me parece que es muy complejo encontrar una sola respuesta. Es difícil encontrar una respuesta para algo tan complejo, porque tenemos participación tanto de los mandatos de masculinidad, de la masculinidad hegemónica, así como de la participación del amor romántico, que tiene un papel importante en la reproducción de la violencia. Si Que las mujeres no se lo dan adoptan, cuenta, o sea, ahorita por ejemplo cuando estaba yo el 14 de enero, de febrero me tocó darles a un grupo de puras mujeres, aquí son como 24 mujeres, y me tocó estar con ellas en clase. Pues aquí hay una alumna que no me dejará mentir de ese grupo. Es impresionante cómo la mujer se niega a abandonar la idea del amor romántico, y aun cuando yo lo intenté desmontar en clase, aquí no estará ahí, precisamente porque eso les genera violencia a ellos y no se dan cuenta, lo exigen. Y hoy llegó algo bien interesante. Después de haber hablado todo este rollo, hoy me llegó a la puerta, estaba así en la mera puerta, y llegó un regalo, un ramo de rosas impresionante. Y entonces yo inconscientemente agarré y estaba en la puerta y me dijo, tal persona, lo agarré, sí, está la persona exactamente la misma, lo puse así como si nada. Híjole, la respuesta de las mujeres de este grupo fue, ay, qué feo, pero todo poco romántico, eso, el otro, bla, bla. O sea, es impresionante. O sea, efectivamente, eso tampoco les ayuda a las mujeres, ni nosotros los hombres, lo exigen. pues sí, pero fíjate, Lo exigen. claro, como te digo, yo creo que el amor romántico no es el problema. O sea, hay una participación del amor romántico, pero el problema es que tú puedes decir, me gusta que me traten así, el problema es que el amor romántico no da pie a la justificación de la violencia. Ese es el problema. O sea, no se trata de que ya abandonemos las relaciones, ya, que nadie les mande rosas, no. Que sigan haciéndolo, pero que no sea pretexto para que el hombre las violente o para que se violente la relación de pareja. O sea, de lo que se trata es de cuestionar e identificar esa relación, que no asociemos y que no asociemos el amor romántico con los actos de violencia. Si las mujeres encuentran estas herramientas posibles, es decir, sí, me conecte, me conquiste, haz lo que tú quieras, si él quiere. Ahora, el principio básico del feminismo es justamente encontrar términos de igualdad. O sea, jamás el feminismo ha dicho que se acaben los hombres, no. Otra cosa son las separatistas. Déjame No, pero otra cosa son las feministas separatistas. Las separatistas y de plano nada con los hombres, así, fuera de la casa de los hombres. Pero no es solamente, desde los 60, 70 del siglo pasado, tenemos una expresión impresionante de distintos feminismos. El feminismo negro, el color, etc. La diferencia de igualdad. Claro, y entre ellos, bueno, pues están esas expresiones de las mujeres separatistas, frente a hombres que no quieren reducir a eso, ¿no? Pero yo creo que se trata un poco de eso. Reconozcamos
la imposibilidad de modificar toda la cultura en estos momentos, pero sí no asociamos el amor romántico con la reproducción de la violencia. Y eso, ahora, yo sí tengo una lectura de género del acto, de tu acción. ¿De qué, perdón? De tu acción. Pues las mujeres sí dicen, qué poco romántico, tal. Pues es un resultado de cómo se han construido las mujeres históricamente. O sea, si históricamente a las mujeres dices, debe ser bonita, saludable, romántica, atender, tal. Obviamente que la observación es esa. Qué poco, claro. Y a los hombres, ¿qué les dicen? Bueno, pues ya, ser rudo, no sé. Hay una alimentación de la rudeza, por ejemplo, ¿no? De no tener de ser observador. Digo, es un acto trivial, pero ese acto trivial sí nos saca de las constituciones de género. Yo creo. Sí, yo creo que también es una cuestión ahora sí, de la construcción social de los valores, ¿no? Porque, o sea, precisamente la feminización y la masculinización de los valores, o sea, por ejemplo, cómo debe ser la mujer, pues una mujer romántica, sentimental, sumisa, es agradecida, el hombre rudo, o sea, toda esa construcción que conocemos y que no estamos todavía como tan dispuestas a considerar y conocer, o sea, pues, por ejemplo, o sea, en encontrar esos términos que no tienen género, o sea, por ejemplo, pues la generosidad o todos los que nos ocurran, o sea, todos son neutros, ¿no? Y yo creo que, bueno, qué bueno que se quiera afectar, no entramos a llevar el tema, pero es muy importante precisamente que lo sabemos porque la cultura patriarcal que dice Rita Segato, que tanto me menciona, que no es nada más la cultura, o sea, no es la cultura así como el abstracto, sino precisamente es un ejercicio de poder que va a ser muy difícil erradicar y que los hombres se bajen de la situación de privilegios que tienen. A nadie nos gusta perder privilegios. Y esta parte de ser la persona dominante, pues claro que nos da muchos privilegios, ¿sí? Privilegios de sumisión, privilegios y esta cuestión del mandato. Pero sí, yo creo que es abordar qué es el patriarcado, o sea, qué es ese sistema de poder y pues un privilegio, como lo ha estado mencionando Rosaura, lo ha estado mencionando todo, y es como lo tenemos que ver, o sea, cómo vamos a desmontar ese privilegio. Pues yo decía que es tan difícil el éxito de las nuevas masculinidades. Porque, por ejemplo, en la relación que tiene la guerra con la construcción del sentido de nación y de patria, es básicamente masculino. Es decir, hay estados y naciones que son masculinas. Pues ahí tienes a Putin. Sí. O sea, Putin es básicamente. Exactamente. O sea, el estado en Rusia es Putin. ¿Y quién es Putin? Un machín. Homofóbico, acá. ¿No? Feminista. No hay nada más. Tienes a Donald Trump. Donald Trump que dijo, no quiero a las personas trans en el ejército, porque el ejército es de puros hombres heterosexuales. Adiós. Entonces, ¿y quién establece los criterios de guerra? El mundo masculino. Y si no vas a la guerra, bueno, es más, ¿qué pasa cuando te piden la cartilla militar? Si no sacas la cartilla militar, o si la sacas chueca, hay una serie de acusaciones. Así es, que ponen en entredicho tu masculinidad. Exactamente. Entonces no vas porque no te gusta sufrir, no vas porque le sacas, no vas porque... Hay un mandato social, como dices ahí. Exacto. Y esos son los mandatos de masculinidad. Tienes que cumplir, ¿no? Quisiera preguntar, como dentro de la lógica del mercado, el mercado es altamente racional y utilitario, el capitalismo puro. ¿Qué tanto, como estas cuestiones de la inclusión y la diversidad, que a final de cuentas el mismo mercado termina absorbiendo como una mercancía que puede ser colocada, ¿no?, en diferentes sectores? ¿Qué tanto tienen de subversividad o de fractura dentro del mismo capitalismo las expresiones de los ismos o las ideologías que están enfocadas al género? ¿Es enfocada? Enfocadas al género. A ver, lo voy a poner así. Como la dosis de revolucionario. Porque... Mira, ahorita vamos a empezar un proyecto que registré el año pasado y no he tenido tiempo como de iniciarlo. Pero mi idea, y se acerca mucho a lo que tú propones, el proyecto se llama Tensiones de Cultura y Capitalismo respecto de las orientaciones sexuales y las masculinidades, ¿no? Lo que yo creo, y creo que ya hay bastante evidencia
hasta este momento. Yo les decía, les hablaba un poco al inicio de mi tesis de licenciatura. Decía, en los 80s y 90s hay una efervescencia de movimientos y de constitución de colectivos de la diversidad, sobre todo de los hombres homosexuales en la Ciudad de México y en todo el mundo. ¿Por qué? Esta efervescencia política no pudo haberse explicado sin la pandemia del SIDA, es decir, sin la aparición del SIDA. El SIDA sí generó muchas discriminaciones, pero también generó la posibilidad de articulación política, es decir, de sujeto político de la diversidad sexual. Dio la posibilidad, pero no es gratuito. O sea, y hay ya algunos trabajos que han acusado a las diversidades sexuales de normalizarse. Lo que tenemos ahora con la aprobación de los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo es un ejercicio de normalización de lo que antes era disidencia. Lo que dicen algunos autores es justamente que el movimiento gay ha perdido su carácter de disidencia y de crítica frente a la heteronorma, es decir, la norma establecida a partir de la heterosexualidad. ¿Por qué? Que se pueden casar o ya pueden adoptar, ya son normales, casi son iguales, ya están institucionalizados. Esto conviene mucho al capital, al sistema de producción capitalista. ¿Por qué? El movimiento de mujeres, por ejemplo, ya nos ha demostrado. La lucha por el voto las convirtió en ciudadanas. Como ciudadanas tienen injerencia de alguna manera en las políticas públicas. Están ahí. Seguimos o siguen todavía luchando para tener presencia, pero pueden votar. Es decir, ya son ciudadanas, son reconocidas. Lo que hizo la Segunda Guerra Mundial fue involucrarlas en los procesos de producción a falta de la mano masculina. Está ahí. Terminó la Segunda Guerra Mundial, ya, Dios vayan a su casa y ya no hagan más. Así funciona el capital, va incluyendo y va desechando. Eso es lo que digo. Me parece que lo que tenemos en estos momentos es justamente una exigencia del capital para seguirse reproduciéndose, pero para que se siga reproduciendo el capital es necesario generar una tensión cultural. Esa tensión cultural está explicada por los conflictos o por tensiones de más bajo nivel, que son, por un lado tienes a toda la población conservadora y por otro lado tienes los movimientos disidentes. Esa es una tensión cultural. Esa tensión cultural, en términos de género, es básicamente que te enseñan a construirte como hombre y como mujer, pero sobre todo, ¿qué es lo que estás excluyendo de constitución como hombre y como mujer? Todo lo que no es hombre heterosexual, pues, los cortitos, los gays, las locas, etc., no existen. Pero ya tienen derechos. Y ya estás obligado por ley a reconocerlo como alguien igual. ¿Qué estamos reconociendo? Eso. Las otras identidades. No todo tiene que ver con la lucha de los movimientos ni la organización de los movimientos. Tanto más reconozcan los derechos de las otras diversidades, tanto más las involucres en el proceso de producción como ciudadanos con derechos y con obligaciones. Entonces, ¿qué puede pasar en algún momento con las personas trans, con las mujeres trans que se dedican a los oficios más bajos? Porque históricamente han sido más relegadas que las mujeres. Por ejemplo, los ultras o los grupos que siempre han conservado el poder, hablan de una conspiración de los organismos internacionales que tienen una agenda, ¿no? Como de ideologizar el género, de la igualdad, etc., ¿no? Sí. Y él se hace un momento con Putin. Con Putin no existen los homosexuales. Todo lo que hagas en términos de diversidad sexual es propaganda, y la propaganda está prohibida y penada en Rusia. Entonces no puedes decir que eres gay porque es propaganda. Y si dices que eres gay y haces propaganda, pues te vas a la cárcel. Y cuando esto inició, había serias agresiones contra la población. Pero ¿qué tienes en los estados que se dice, Rusia se dice que es socialista? En otras naciones, pues tenemos este reconocimiento, porque acá está el capitalismo, se supone. Para el capitalismo sí es necesario que se vaya involucrando mucho más mano de obra, a pesar o a costa de las tensiones culturales. A mí me parece que hay una relación, las tensiones culturales en los niveles más bajos, con las tensiones culturales frente al capital en los niveles más elevados. Pero es necesario para la reproducción del propio capital. Eso es lo que digo. Bueno,
finalmente, pues estas últimas definiciones que hacen como alusión justamente a esos vacíos legales que nos permiten llevar la justicia a los casos de acoso, hostigamiento, de feminicidio, etc. Y pues yo creo que es la última perspectiva de género, que también es importante, y por ahí comenzaron muchas de las cosas y los avances que tenemos ahora en materia de legislación, de impartición de justicia. Por eso se habla también de reparación del daño en los casos de feminicidio, de acoso y de hostigamiento o de violencia de género. Tiene que ver con esto. Y ya. Yo creo que es todo. Pues eso. Y las discusiones que tenemos enfrente. Los retos me parece que son absolutamente desafiantes. No terminamos de dar como cabida ya no solo a las mujeres, sino a todas las expresiones de género, de orientación sexual y a todas las posibilidades de encontrar como más armonía en los humanos. Y eso ya. ¿Qué más? Y ya, muchas gracias. Pues no sé. Sí, algo que quisieran comentar, alguna cuestión. O pedradas. Profesora. No, pero también porque ya no. Estudiantes, profesora. No, pero ya. ¿Qué abordan? ¿Quieres hablar algo? No, si no quieren tampoco es obligación. Pero sí sería formular preguntas, comentarios, pues experiencias. O quizás también después tendré una reunión, pero que ustedes repiensen lo que se discutía acá, porque me parece que esos ejercicios no deben ser vistos como un acto meramente académico. O sea, yo doy clases también de historia, género e historia en la licenciatura y equidad de género y demás. Y he tenido alumnas que después del curso siempre me han dicho, oiga, pero yo estoy muy a gusto sirviéndole la comida a mi esposo. La respuesta es, mira, tú tienes la información, o sea, ya sabes que es acoso, ya sabes la condición histórica de las mujeres. Si tú a pesar de eso estás muy bien, es una decisión. Pero la cuestión es como repensarse después de una serie de cosas, sobre todo los hombres. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo que la tarea nos implica y efectivamente no me recuerda mucho la pedagogía de Pablo Freire del oprimido, que nadie se libera solo, sino que los hombres nos liberamos en diálogo. Y es un diálogo que estoy de acuerdo contigo, no le hemos entrado de manera frontal los hombres y hemos dejado que esta tarea la lleve históricamente la mujer. Creo que es el momento en que también nosotros, como bien has señalado, entremos este diálogo en donde efectivamente el diálogo nos alcanza y nos implica también a nosotros la parte masculina y nos implica redefinirnos, porque no podemos seguir conviviendo con la otra parte, digamos, en tanto que nosotros nos sigamos constituyendo de la misma manera. Eso implica necesariamente movernos y estoy de acuerdo con la profesora también cuando menciona que efectivamente en muchos sentidos sí hemos estado frente a la mujer en una situación de privilegio, pero créame que viviendo como hombre, o sea, yo sé que usted vive su condición de mujer y entiendo que frente a un patriarcado bien enquistado todo, usted lo ve en desventaja, pero créame que tampoco es nada grato vivir esta masculinidad y asumir esta visión histórica que se nos ha, digamos, impuesto culturalmente, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio en donde nos implica ambas partes y sí necesitamos redefinirnos. Y creo que ahora lo que requiere, las mujeres ya se están moviendo. Ahora lo que yo no veo es, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? La parte masculina moviéndonos. Y es ahí donde yo sí veo que definitivamente esto va para largo porque no veo que haya condiciones y como tú lo planteas ahorita, estoy totalmente de acuerdo, no lo había visto así. Parece ser más una cuestión de clase que una cuestión hegemónica hacia lo que es la cultura machista, ¿no? Y se ve que va a estar difícil, va a ser un camino largo, y pues esto tiene lamentablemente para el rato, entre tanto, uno y otro sufriendo roles que no nos conviene a ninguno de los dos. Así yo miraría esto.
Bueno, yo estoy muy contenta porque yo creo que la forma en que podemos abordar este tema, pues no es a través de un curso ni de la literatura, que es un poquito precisamente la reflexión y lo valioso es que es el espacio de discusión, de reflexión, de análisis, de aportación, pues a ver en esta carrera cómo piensan cómo llegamos a un punto de encuentro, porque puede haber un discurso, pero pues nosotros tenemos que ver nuestro contexto, qué está pasando, o sea, porque puede haber todo un discurso hacia la mujer, estamos contigo, pero lo que cuenta yo creo también es mucho que podemos hacer en la vida cotidiana, en las acciones de nuestra vida y de nuestro trato diario, y repensar cómo estamos conviviendo. Entonces, el tema aquí es de que tampoco podemos así como... Yo he escuchado así en espacios que dicen, ¿cómo ayudamos? Dicen los hombres, no lo dices tú, pero... ¿Cómo ayudamos a la mujer? No, pues ¿Cómo apoyamos a la mujer? hay que ayudarse también. No me voy a mover desde aquí, pero a ver cómo lo hacemos para que ustedes estén mejor. Entonces, esto no se trata de victimizar, como dicen ahora, o de ayudar a la Nos mujer, implica también sino a nosotros. precisamente que cada uno de los sexos se reconozca como sujeto histórico, o sea, cuál ha sido tu historia, qué ha sido tu historia, y hay como, en este tema que nosotros estamos, es así como, para mí es así como el referente, o sea, bueno, yo tengo mi historia, yo tengo mi momento histórico, pero ¿cómo pienso educar? O sea, ¿cómo pienso educar? O sea, ¿con qué elementos voy a educar? ¿Cómo me voy a reeducar yo? Pero mi situación aquí es cómo voy a educar, o sea, cómo voy a hablar yo. Porque yo soy también sujeta construida a través del patriarcado, ¿no? Entonces, yo reconozco que, por ejemplo, si yo me dejo llevar por esa condición, a falta de un hombre, si yo no tengo claro a falta de un hombre, yo voy a ocupar el espacio de un hombre, porque lo que me está pidiendo es una respuesta histórica, como usted lo dijo acá en la normal, allá en la normal, ¿no? Entonces, ¿qué se sale ahí? Ahí se reduciendo por relaciones de poder. Entonces, nosotros lo vemos, yo lo comento, nosotros veamos el caso de la suegra. O sea, ¿qué representa la suegra? Pues la presencia del hombre, o sea, de la estructura de la presencia del hombre. Y una misma persona, una suegra, veamos cómo trata a las hijas y cómo trata a las nueras. Entonces, eso es como son nuestros espacios de referencia, ¿no? O sea, cómo nos comportamos, qué formación cultural e histórica tenemos, pero en realidad cómo estamos conviviendo con ellos. Sí, yo también creo. Por eso les decía, pues, no sé que no la hablan, pero sí lo importante es que se lleven la reflexión a esos espacios más privados o más íntimos o más públicos y pensarse en las relaciones también más estrechas con su mamá, con sus hermanos, con sus novias, sus novios, porque siempre estamos diciendo, piénsense en las mujeres se pensaron mucho por lo suficiente, que no han hecho el ejercicio nunca son los hombres, nunca. Yo en lo personal trabajo mucho con mis estudiantes ese tipo de pensamiento, pero no nada más con los hombres, sino también con las mujeres. Y siempre les digo que como son pequeños, ellos pueden todavía cambiar la sociedad. Si queremos una sociedad diferente, de pequeños podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestras acciones, para que en un futuro esas acciones puedan repercutir de una manera diferente. No porque nuestros papás sean de una manera que tiene que repetir, se pueden romper los eslabones y seguir formando cadenas. Y sí me ha funcionado, he tenido niños que son agresivos específicamente con niñas o niñas con niños y han rompido cadenas. El simple hecho de preguntarle, se quedan más asustados. ¿Has visto alguna vez que tu papá le pegue a tu mamá? Y se quedan como pensando, ¿no? O sea, ¿por qué hago las cosas? ¿Te gustaría que tus hijos vieran eso? Y se quedan así. Y se quedan pensando, se quedan reflexionando y se dejan de pasar a esos tipos de situaciones. Incluso ellos mismos ven a alguien que empuja a otra. No, eso no se hace. Quiérala como si fuera tu hermano o tu mamá. Entonces, quiere decir que sí hay un cambio, pero pues tampoco llegas agresivamente, ¿verdad? Hay que trabajarlo, hay que
primero especificarles cómo es una familia, dentro de lo que es el aspecto social, ¿no? Porque ahorita las familias son definidas de muchas maneras. Pero pues yo pienso que es una manera de adaptarlo. Yo igual que decía, sí, tengo más fe en el trabajo que hacen las mujeres en cuestiones de educar de maneras distintas, en el ejercicio que hacen las masculinidades. Son importantes, no quiero demeritarlas tampoco porque debe ser un ejercicio principal de los hombres, pero yo creo que el trabajo que hacen las mujeres en educar de maneras distintas sí tiene más. Pues muchas gracias al doctor Raúl, muy buena. Que tengamos su reconocimiento por esta conferencia aquí. Sí, Muchas gracias. Gracias, chicos.